Bienvenido al podcast El Sueño Alemán, el lugar donde hablamos de la migración a Alemania con un enfoque latino y alemán. Es para las personas que están en Alemania o que tienen el deseo o plan de emigrar. Platicamos de nuestras experiencias, damos consejos, invitamos personas y te acercamos a la cultura alemana para entender la vida aquí y adaptarte de una manera más sencilla. Esperamos que de esta manera tengas un choque cultural positivo. Ahora comencemos. Hola, bienvenido de mi lado también. Soy Robert, soy aprendiz de mi propia cultura y tengo que confesar que con este podcast también estoy aprendiendo mucho de mi propia cultura. Y yo soy Bere, soy exploradora de nuevas culturas y les damos la bienvenida y les mandamos un caluroso saludo desde Berlín, hoy en una mañana fría. Es verdad. Bueno, hoy hablamos de 10 razones para vivir en Alemania y en este capítulo hablamos de una manera muy general y los puntos que vamos a mencionar son muy subjetivos. Entonces, tal vez nos puedes dar tus ideas y tus puntos y tú puedes contarnos tu motivación por qué quieres vivir en Alemania. Pero vamos a repetir eso al fin del podcast de nuevo. Los puntos que vamos a mencionar son, por supuesto, puntos positivos y mencionamos las ventajas. Entonces, eso es un podcast muy positivo. Entonces, comenzamos de verdad con el primer punto. Y el primer punto es como la seguridad y la libertad. ¿Por qué hemos añadido este punto a esta lista? A ver. Bueno, creo que para mí como latina es súper importante la seguridad y como mujer, bueno, en América Latina no somos tan libres, no nos sentimos tan seguros de andar por la calle. Y puedo decir que uno de los motivos por los cuales yo decidí migrar a Alemania es porque, bueno, quería experimentar cómo es la vida aquí. Y me di cuenta que como mujer, como hombre, como niño, se puede andar por las calles de manera muy libre y sin miedo, porque no es como que te roben o las calles son más seguras. Las 24 horas del día, es decir, puedes caminar en la noche o en la mañana solo y no sentirte amenazado. Y otra cosa que me di cuenta y que fue para mí muy bonito es ver, por ejemplo, a los niños pequeños de 5 o 6 años cuando van a la escuela, que suelen ir en la bicicleta o caminando y van solos, ellos no se sienten amenazados y no se sienten en riesgo. Entonces para mí eso fue algo, la verdad, muy bonito. Sí, es verdad, en mi pueblito donde crecí también anduve en bici a la escuela y bueno, eso era normal. Todos mis compañeros lo hicieron también, así podemos ir más rápido a la escuela que andar. ¿Y tienes alguna teoría de por qué se da este fenómeno aquí en Alemania y en América Latina, no? ¿Por qué desde tu perspectiva como alemán son más seguras las calles aquí en Alemania? Sí, creo que hay varias razones. Bueno, una razón puede ser que las calles están bien, entonces se puede andar en bicicleta. Pero bueno, hablamos de la seguridad en este punto. Y en Alemania la policía es más o menos tu amigo. Eso es también una lema de la policía. Die Polizei, dein Freund und Helfer. La policía, tu ayudante y que te ayudan cuando tienes problemas. La policía está pagada bien en Alemania y por eso no aceptan sobornos, ¿no? La policía no es corrupta. Y también se debe poner como billetes en el pasaporte o con el carnet cuando te controlan. Y cuando te controlan no es nada malo, no tienes que tener miedo que te violan o que te van a robar y nada de eso. Entonces, eso es un punto importante. Creo que otro punto importante es que
En Alemania la vida tiene valor. Casi no hay robos, asaltos con violencia y tampoco hay muchas armas en la población. Y casi no se escucha en la prensa que hay policías o jueces corruptos. Entonces ellos son incorruptibles. Por esas cosas, la gente conduce muy bien en la calle y ponen atención a las ciclistas. Incluso en Alemania es cada vez más común que la gente pone un casco de colores llamativas. También tienen sus chalecos de color rojo o amarilla brillante. Entonces eso es un poquito más, sí, es más seguro andar en la calle. Bueno, otro aspecto que quiero mencionar en este punto, en la categoría de la seguridad, es que la gente que tiene pocos recursos económicos en Alemania no tienen que robar a nadie porque pueden ir a asilos o a hogares donde reciben comida. Entonces no existe la necesidad para ellos de robar a nadie. Incluso normalmente el Ministerio de Labor les puede dar oportunidades donde pueden trabajar. Y cuando ves a gente desamparos en la calle sin hogar, a veces escogen de vivir así. He leído entrevistas donde dicen, no quiero ir a un asilo porque aquí la gente me trata mal o no sé qué. Nunca se sabe qué historia tiene esta gente en la calle. Y otro punto es que en Alemania se pagan impuestos y todo el mundo paga impuestos. Entonces, si recibes un sueldo y no trabajas negro, no haces trabajo negro, tienes que pagar tus impuestos. Y así el Estado tiene dinero y con el dinero paga la policía y con la policía la gente tiene suficiente motivación para comportarse bien en la vida cotidiana y en la calle. Muy bien, ok, eso es muy interesante, Robert. Y bueno, en el segundo punto tenemos que el sueldo mínimo es mayor en comparación con América Latina porque, bueno, se gana en euros, la moneda tiene un valor más alto. Y si bien con un sueldo promedio alemán no te haces rico, es probable que tengas una vida cómoda y que tengas suficiente dinero para viajar, para cubrir todas tus necesidades o incluso para mandar remesas a América Latina. Entonces eso es un punto muy bueno. Sí, en otras palabras, ganas más en Alemania o en Europa, pero también los gastos son mayores. Entonces, no puedes decir en América Latina, yo gano como, no sé, 3.000 euros y así te puedes considerar rico. En Alemania tal vez no, depende de dónde vives. Por ejemplo, si vives en Múnich, pagas, no sé, 1.000 euros para tu piso, bueno, te quedan solamente 2.000 euros y bueno, eso es el salario tal vez bruto, los 3.000 euros y te quedan después de todos los impuestos, etcétera, 1.500 y si pagas 1.000 para tu piso, entonces te quedan 500 euros y con eso sí vas a gastarlo en comida, en ropa y tal vez en una actividadita de ocio. Sí, claro. O sea, es un sueldo promedio, quizá no gastes todo en tu renta. Bueno, si ahorras o viajas o mandas remesas, depende mucho de tu estilo de vida. Pero bueno, claro que puedes vivir con una vida cómoda y tranquila, dependiendo tu estilo de vida, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el próximo punto es que tu contrato de trabajo a menudo es seguro. Eso significa que si firmas un contrato de trabajo, tienes tú 6 meses tal vez de tiempo de prueba, depende un poquito de la empresa. Después de ese tiempo hay una pauta en que puedes renunciar y también hay una pauta para tu patrón, para tu jefe, para despedirte. Depende un poquito de la empresa, pero creo que el promedio es más o menos entre 1 mes y 3 meses. Eso significa, si tú quieres terminar tu trabajo, debes decir a tu jefe y pues como terminar el trabajo o comenzar tu trabajo nuevo dentro de 1 mes o 3 meses. Y al revés, entonces cuando tu jefe te dice, tenemos que ahorrar porque hay una crisis o no sé qué,
Entonces, búscate un nuevo trabajo dentro de los próximos 3 meses. Otra cosa buena. Perdón, creo que en este punto, bueno, en Alemania, en la parte, bueno, quisiera aclarar eso. Ujú. No sé si en América Latina existe eso, pero yo nunca lo conocí. Y es que aquí en Alemania, al recibir un contrato de trabajo, le dicen que recibes un periodo de tiempo prueba. Generalmente es de 6 meses. Entonces, en este periodo de tiempo prueba, el patrón puede despedirte en cualquier momento o ellos te dicen por ejemplo, en un periodo de 14 días pueden Exacto. despedirte. Y también viceversa. El Exactamente. empleado puede renunciar en cualquier momento, generalmente en un periodo de 2 semanas y terminar la relación laboral. Entonces, a este periodo le llaman periodo de prueba y generalmente es de 6 meses. Claro, en tu contrato va a decir cuánto tiempo dura este periodo, ¿no? Y después tienes terminado este tiempo, hay un periodo en el que puedes renunciar o en el que te pueden despedir, pero la ventaja de este tipo de contratos aquí en Alemania es que no te pueden despedir de manera espontánea. No puede decir tu jefe, hey, a partir de mañana estás despedido. Entonces, por eso creemos que es una ventaja el trabajo aquí en Alemania, una cosa positiva para decidir venir, de que tú tienes una seguridad en el trabajo, por así decirlo. La filosofía es un poquito en Europa, más en el norte de Europa que en el sur de Europa, que las jerarquías son un poquito más planas. Y con eso viene que tú puedes ver si te gusta el trabajo y si no vas a renunciar y al revés. Sí, muy bien. Bueno, otra cosa es que hay diferentes tipos de contratos o tiempos laborales. Es decir, tú puedes decir, yo quiero trabajar solamente 20% o solamente 70%. Entonces puedes trabajar parcialmente o tiempo completo. Y eso es cada vez más común porque hay gente que quieren estudiar al lado de su trabajo o quieren hacer otra cosa o quieren disfrutar el verano. O Cuidar a su familia. sí, exactamente. O quieres hacer 2 trabajos. Hoy en día hay gente que dice, no, ese trabajo es un poquito monótono, pero lo necesito para ganar dinero y hago otro trabajo que de verdad me interesa. Entonces puedes combinar trabajos. Además, el contrato dice que normalmente tienes por lo menos 20 días de vacaciones. Pero depende también de la empresa. Entonces hay una ley que dice el mínimo son 20 días si trabajas tiempo completo. Pero si estás en una empresa muy grande que tienes hasta, no sé, 30 días de vacaciones o incluso que las horas extras que tienes puedes ahorrar y puedes añadir a tus vacaciones hasta, no sé. Tenemos un amigo que tiene, no sé, 40 días de vacaciones a menudo, ¿no? A menudo por año aproximadamente. Sí, eso es variable de acuerdo al contrato de trabajo. Exacto, y eso te puede servir muy bien porque si quieres visitar a tu familia, el viaje hacia América Latina es larga y costosa, entonces puedes pasar más tiempo con ellos. Sí, es una gran ventaja. Y bueno, las ventajas de los contratos aquí en Alemania es que son muy específicos. Suelen decir las horas que trabajas, la duración de tu contrato, cuántas vacaciones tienes. En general son muy específicos. Cuáles son tus tareas, cuánto vas a ganar y etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es una súper ventaja, que son muy claros en ese tipo de cosas y son muy abiertos en decirte la verdad. Ujú, exacto. Sí, bueno, hemos dicho que hablamos solamente de cosas positivas, pero no quiero dejar de mencionar en este punto, aunque hay muchas ventajas, recibes tu bruto, pero pagas impuestos, seguro de salud, seguro de empleo, etcétera, etcétera. Entonces te quitan, no sé, por lo menos 30% de tu sueldo. Depende de cuánto ganas. Cuánto ganas más, te quitan más. Creo que el más alto ahora son 42% y si ganas más de 100,000
por año te quitan 45, es para los ricos. Y además puedes recibir beneficios, puedes negociar tu contrato en ciertas ocasiones. Hay como empresas donde no, y empresas más pequeñas normalmente puedes negociar un poquito tus beneficios, como por ejemplo para tener una bici para ir al trabajo, para que te ayudan con los gastos del celular, y al mismo tiempo debes decir, ok, voy a usar mi celular para llamadas profesionales y privadas, esas cosas. En Alemania recibes tu sueldo a menudo al fin del mes. Eso significa no cada semana o cada 2 semanas o después del día laboral, pero a menudo al fin del mes. Entonces necesitas poner un poquito de atención a tus gastos para que al fin del mes todavía tienes un poquito de dinero. Muy bien. Sí, bueno, otra cosa, otro punto, el punto número 4 es educación gratuita y de calidad. Y es que aquí la educación es gratuita para todos. Me llama mucho la atención que los chicos tienen la posibilidad de, en una escuela regular, aprender a nadar, aprender a tocar un instrumento, aprender idiomas, deporte, hacer excursiones y sin tener que pagar extra. Es decir, los niños, un niño común, tiene el derecho de estudiar con calidad. Exacto. Como padres puedes poner un poquito de atención a qué escuela van tus niños. Uh-huh. Sí, exactamente. Hay como, no sé, escuelas en barrios donde la escuela no tiene una muy buena reputación, pero sí puedes escoger un poquito, porque hay diferentes necesidades. Por ejemplo, hay escuelas donde ponen más atención a idiomas, hay otras escuelas donde ponen más atención a matemáticas, y según tu interés o el interés de tu niño, sí vas a entender esta escuela particular. ¿Y hasta qué grado es gratuita la escuela? Hasta el fin son 12 o 13 años, depende en qué estado vives en Alemania, e incluso los estudios son gratuitos, pero si decides de estudiar súper lento, es decir, como el tiempo regular son, decimos, 6 semestres o 9 semestres, y tú estudias como 20 semestres, a un punto tienes que pagar, porque la universidad no quiere que ocupas un lugar de otro estudiante. Y hablando de la escuela básica, ¿es gratuita también? Es gratuita, sí. Claro, hay escuelas privadas, pero las escuelas públicas, que son buenas, son gratis. Ah, muy bien. Y hay otra cosa en la formación. Hay una formación que se llama formación duale Ausbildung en Alemania. Y eso es como, lo puedes comenzar con más o menos 15, 16 años. Uh-huh. Y funciona así. Tú vas a la escuela depende de la compañía en que haces tu duale Ausbildung. Vas a una escuela para aprender las cosas que te faltan, como alemán, matemáticas, lo que es importante para la profesión que quieres hacer. Y la mitad del tiempo vas a trabajar en la empresa para aplicar lo que has aprendido. Así vas a ganar, porque mientras trabajas ganas dinero. Entonces aprendes y al mismo tiempo ganas un poquito de dinero. Para decir la verdad, es poco dinero, pero es un comienzo. Y para los chicos y chicas, por supuesto, de 15, 16 años, cuando ganan, no sé, la verdad no sé qué sueldo reciben. Decimos como entre 500 y 800 euros y todavía viven en casa. Entonces eso es como un dinero adicional que tienen, y es la primera vez que tienen un poquito de dinero, y sí, pueden hacer viajes o algo así, o comprar ropa más elegantes. Sí, claro, o algunos incluso ya viven solos y con ese dinero pagan sus departamentos, sí, pagan su vida. Exacto. Entonces, ellos generalmente a esa edad, los chicos que estudian esa clase de estudios, son chicos independientes que ya no viven con sus padres y que con eso pagan su vida. Sí, exacto. Eso es muy común en Alemania, que a partir de 18 años vives fuera de tu casa. Es poco común que vives con tus padres. Es un poquito... Sí, es así, es algo cultural.
Bueno, muy bien. En el punto número 5 hablamos que en Alemania hay mucha naturaleza. Nosotros vivimos actualmente en Berlín. Puedes ver tú en las calles que hay muchos árboles, que en verano puedes andar en la bicicleta o andar caminando bajo la sombra de los árboles y que es la verdad muy agradable el clima. En invierno también es muy bonito o en otoño, entonces el medio ambiente y la naturaleza son muy importantes por acá. Sí, es verdad, pero no, nunca fue así. En el pasado era como en muchos países del mundo. Llegaron los primeros humanos y querían construir o necesitan como madera para sus fuegos y después madera para construir las primeras casas. Y por eso talaron muchos árboles y había una época en Alemania donde no había tantos árboles. Es como un poquito parecido a ciertas regiones de Estados Unidos donde hay un montón de casas de madera y poco bosque. Pero después de un rato eso ha cambiado y a los alemanes les gusta la naturaleza. Ellos tienen muchos parques en las ciudades, les gustan los árboles, les gustan las praderas y tiene también una ventaja, no solamente visualmente, pero también de la temperatura. Por ejemplo, en verano es muy placentero andar por las calles donde hay muchos árboles porque las calles son más frías que los lugares, las plazas, por ejemplo, porque los árboles dan sombra y por eso no hay tanto calor. Y además a los alemanes les gusta mucho caminar o hacer el senderismo en la naturaleza, en las montañas, donde hay montañas. Había una época donde también murieron muchos árboles y por eso decidieron no solamente en Alemania, pero en Europa, de instalar catalizadores en los autos para tener un poquito más aire fresco y más aire puro. Y así eso es muy bueno para la naturaleza. Sí, es muy común que los alemanes o la gente que iba acá haga un paseo en la naturaleza los días domingos, los días en que está cerrado todo, que se relajen y que disfruten de la naturaleza. Sí, Alemania es muy verde, puedo decir. No en todos lados, por supuesto, pero en general es muy verde si lo comparo con otros países. En el punto número 6, algo positivo que tiene vivir aquí es que hay una facilidad de conocer el mundo. Vivimos en el centro de Europa, hay muchos países alrededor de nosotros, entre ellos Francia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Polonia, los Países Bajos. Bélgica, Dinamarca, República Checa. Sí, Alemania está rodeado por 9 países, entonces es muy fácil visitar a otros países, especialmente porque Alemania es pequeño. Como dijiste, está en el centro más o menos de Europa y viajar es fácil porque la infraestructura, es decir, por trenes, por auto o aviones, está bien establecida, entonces es fácil de viajar. Sí, nosotros vivimos un tiempo en el estado de Renania del Norte-Westfalia y, por ejemplo, para viajar a Países Bajos necesitábamos entre 2 o 3 horas en el tren. Exacto, sí. O para ir a París creo que eran 6 horas más o menos en autobús, ¿no? Sí. Ahora vivimos en Berlín, estamos un poquito lejos de otros países porque estamos muy al norte. Muy cerca, a 2 horas aproximadamente en auto de la frontera con Polonia. Entonces, pero en general es fácil viajar, ¿no? Y bueno, no estamos tan cerca de otros países, pero el aeropuerto es muy cercano a nuestra casa, entonces no es difícil moverse a España o a, no lo sé, Islas Canarias. Exacto, porque eso es todo Europa. Sí. Además hemos dicho en el discurso antes de grabar este podcast que Alemania también es muy cultural y eso tiene varias razones. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha empleado
muchos trabajadores extranjeros, básicamente, o la mayoría de ellos venía de Turquía y de Italia, y por eso hay muchos restaurantes italianos y turcos aquí. Otra cosa es que con el gobierno o la administración de Angela Merkel, Alemania recibió muchos refugiados de regiones donde había guerra, por ejemplo, Kosovo, Siria y ahora, bueno, más recientemente Afganistán y ahora muy actual de Ucrania. Entonces, Alemania es muy multicultural y también, pero eso es solamente cierto para Berlín, según mi opinión. Aquí hay en la calle más gente hablando español que inglés. Normalmente es así, cuando vas a otra ciudad, como por ejemplo Frankfurt, que es también muy multiculti, puedes escuchar más el inglés, pero aquí más el español. Sí, es muy común. No tenemos cifras de cuántos latinos viven en Berlín, pero la verdad que hay muchísimos. Hay restaurantes de todo tipo, pero entre ellos hay restaurantes mexicanos, argentinos, de Bolivia, y entonces es muy interesante que a menudo escuchamos personas hablando español. Y bueno, no solo eso, como Robert ha dicho, aquí esto es un lugar multicultural, entonces no necesitas viajar para ver gente de diferentes culturas. En la calle es común ver personas del Oriente, ver personas de África, ver personas latinas o de Estados Unidos. Entonces, a veces no necesitamos viajar para ir, por ejemplo, a un restaurante vietnamita o, no lo sé, un restaurante de comida turca, porque, bueno, están muy cerca y entonces, bueno, tenemos acercamiento con esas culturas a pesar de no estar en esos países. Sí, exactamente. Ahora el dinero y va al barrio vietnamita en Hamburgo, por ejemplo. Así Sí. no necesitas volar a Vietnam. O al barrio turco aquí en Berlín, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, hablamos del séptimo punto, es el punto que se llama seguro médico y de enfermedad. Y es decir, como hemos mencionado antes, que con tu sueldo pagas también el seguro de enfermedad o el seguro médico y con eso tienes muchos beneficios porque pues cuando tienes una herida o un accidente o algo así, puedes ir al hospital y te van a tratar y no tienes que pagar por eso. Sí, claro, en comparación con América Latina, que los servicios médicos no siempre, o bueno, las personas no siempre son aseguradas de manera pública o que tienen que pagar salud privada o un médico privado para tener acceso a medicamentos o consultas de calidad. Aquí ese servicio es público, pero como Robert ha mencionado, es porque todos pagamos impuestos y formamos parte, bueno, contribuimos directamente a través de nuestro sueldo a este derecho. Sí, la filosofía es más o menos así. Cuando estás joven, pagas este seguro y no necesitas muchos tratamientos. Entonces, el seguro va a usar este dinero para la gente mayor. Mientras cuando tú estás mayor no trabajas y no ganas dinero, entonces no pagas tanto dinero para el seguro y al mismo tiempo los jóvenes van a pagar tus tratamientos. Así es un poquito como un contrato generacional. Bueno, quizá en otro podcast o en otro capítulo podemos ahondar un poquito más en este tema del seguro de salud, cómo funciona, cómo puedes reportarte enfermo. Pero en este punto creo que eso es el beneficio, que tienes el acceso a la salud. Sí, incluso cuando no puedes trabajar, recibes un poquito de dinero, recibes tu sueldo, es decir, no tienes que tener miedo que ahora tengo una enfermedad y no puedo trabajar por 2 semanas, entonces voy a recibir solamente la mitad de mi sueldo. Pero, claro, ese sistema es bien establecido y no puedes exagerar, no puedes decir, bueno, ahora no voy a trabajar porque de todos modos voy a recibir mi sueldo y voy a fingir que tengo una enfermedad que
no me permite trabajar por medio año. No, eso no. Bueno, seguimos con el próximo punto. Y eso es un punto para, más o menos para las mujeres, pero hay también un aspecto para los chicos. Sí, y este punto también es muy interesante para las mujeres que desean tener un bebé o que son muy jóvenes y en el futuro les gustaría tener una familia. Y es que aquí las mujeres que están embarazadas tienen o que van a tener un bebé tienen derechos muy positivos. Yo los encuentro muy buenos, y es que la mujer tiene derecho a algo que se llama Mutterschutz, que tienes el derecho de recibir tu sueldo y no trabajar pueden ser los últimos 3 meses antes del nacimiento del bebé, o 2 meses antes del nacimiento del bebé y un mes después. Pero además tiene el derecho de no trabajar hasta el primer año, después del nacimiento del bebé, o hasta 2 años, dependiendo el patrón y dependiendo cómo lo quieras manejar. Y la mujer puede recibir hasta el 70% del sueldo. Entonces creo que eso es muy bueno. Por lo menos de mi experiencia en México, generalmente las chicas solamente reciben 3 meses para cuidar al bebé y después tienen que reincorporarse a trabajar porque de la otra manera no pueden recibir el sueldo. Y la otra cosa es que también este derecho se puede compartir con el padre. Sí, exactamente. Entonces estos 2 años pueden compartir un poquito. Es decir, por ejemplo, la madre va a quedarse en casa por 1 año y después ella puede comenzar como con el trabajo parcial, 50%, y en este tiempo el hombre también puede trabajar, por ejemplo, solamente 50%. Así que hay alguien en casa para el bebé. Creo que hay otro beneficio que vale la pena mencionar, es que tienes la seguridad de tu puesto de trabajo, es decir, no tienes que tener miedo, ahora estoy embarazada y voy a perder mi trabajo. No, la ley dice que después de esos 2 años todavía puedes seguir en este puesto de trabajo. Ellos te reservarán tu plaza, si no me equivoco, en un plazo de 2 años. Exacto, y eso también es una ventaja para personas que buscan trabajo por un corto plazo, porque cuando estás revisando los anuncios de trabajo puedes ver a veces, bueno, eso es un trabajo, un puesto abierto para cubrir una madre que ahora está como en su Mutterschutz, en su temporada con su bebé. Entonces puedes llenar este puesto hasta que ella regresa y ganas experiencia. Y después puedes trabajar en otra empresa y puedes decir, bueno, yo tengo experiencia porque ya he trabajado. Sí, claro. Sí, creo que es un derecho muy bueno. Ajá. Una cosa muy positiva para venir a Alemania. En el punto número 9 queremos hablar de la sociedad abierta y tolerante. Y si bien los alemanes tienen la reputación de que son gente fría o poco amable, la verdad es que son personas muy abiertas en la cuestión de la religión, de orientación sexual, de estado civil o incluso de la edad. Y es que aquí puedes ver gente de todas las religiones. Hay gente judía, gente musulmana, budista, católica, cristiana. Y bueno, todos los grupos ninguno es mal visto por la sociedad. Claro, hay sus excepciones, pero por lo menos en Berlín, donde vivimos nosotros, es una sociedad muy abierta. Sí, en general cuando vives en una ciudad más grande, la sociedad es más abierta. Cuando vives más en un área rural, la gente es un poquito más cerrada. Y bueno, en las ciudades grandes he visto varias veces que incluso se comparten las iglesias. Entonces hay varias misas a veces incluso de diferentes religiones, no solamente de diferentes idiomas, porque eso es también más o menos común en ciudades grandes, que tienes primero una misa en alemán, después una misa en inglés, después una misa en español, después una
misa en francés, porque, por ejemplo, en África, en la mitad de África hablan más o menos francés, entonces hay como iglesias donde ofrecen este servicio. Sí, otra cosa que mencionaste es la edad. Siempre tengo que sonreír cuando escucho, sí, tienes 40 y pico años, eres súper mayor, eres Bueno, casi compuesto. creo que eso le pasó a Robert en América Latina, que la gente preguntaba como, ¿qué edad tienes? Y al decir como, no sé, tienes 40 o 50 años, la gente decía como, eres muy grande, o no sé. Sí, o cuando he hablado, mi papá ha cambiado su trabajo y es como, ¿cómo? ¿Es tan joven? Y yo, no, tiene como 50 y pico años. ¿Cómo es posible? Y bueno, en Alemania, si eso es posible, puedes tener muchos años y puedes cambiar el trabajo. Aquí no existe la filosofía que comienzas con un trabajo y terminas tu carrera profesional con el mismo trabajo. No, vas a cambiarlo varias veces. Por ejemplo, si ustedes quieren tener una impresión de eso, pueden ir a LinkedIn, a la página linkedin.com para revisar algunos currículum de la gente y pueden ver que cambian su trabajo cada, no sé, 5 o 6 años o más a menudo cuando son más jóvenes. Así es aquí en Alemania. Sí, y la otra cosa es que no solo en el trabajo, incluso hay personas que se deciden estudiar una nueva carrera, una segunda carrera, una tercera carrera, y son personas que tienen 30, 40, 50, 60 años, o personas que están abiertas a aprender un nuevo idioma y tienen, no lo sé, 65, 70 años. La verdad es que eso es algo muy, muy bueno de aquí, es muy guay que la gente sea abierta y que no importa tu edad, puedes emprender un proyecto a la edad que tú quieras. Sí, el otro día hemos hablado de eso. Es que se llama la crisis de la mitad de la vida y es más o menos así. Tú tienes tu vida, trabajas en algún trabajo, tienes tu familia, tienes tu piso, tienes mucha estabilidad en tu vida. Y con, no sé, entre 30 y 50 llegas tal vez no, a este punto donde dices, pero creo que mi propósito de la vida es otra cosa. Y entonces comienza un proceso en que vas a pensar cómo puedes mejor expresar tu autorrealización. Por ejemplo, trabajaste como panadero, gracias. Y después dices, no, pero yo quiero, en lugar de trabajar con pan y harina, quiero trabajar con personas, con gente. Y decides que quieres trabajar después como, no sé, artista o algo así, o como médico o algo así. Entonces comienzas algo nuevo, como eso es un proceso, pues habrá un poquito de recursos para comenzar estudios con 30, 40 años, no pasa nada. Sí, claro, socialmente no es mal visto y también en el área del trabajo no es mal visto que que alguien empiece a trabajar de otra cosa cuando es grande. Entonces, esa es una idea, culturalmente creo es muy diferente pensar que mientras más grande, no importa la edad que tengas más bien, ni si envejeces más o no, puedes hacer lo que tú quieras y siempre tendrás la oportunidad de cambiar lo que tú quieras sin depender de tu edad, ¿no? Incluso por ejemplo, en los gimnasios puedes ver gente muy mayor y que es súper activa físicamente y eso jamás, ellos no piensan que es un impedimento, simplemente así es. Exacto. Y eso está cambiando. Creo que está muy bien que eso se cambie, porque recuerdo que como cuando yo estuve en la universidad, habían como en las lecturas como 1 o 2 personas mayores y era como, ¿qué hacen estos viejos aquí? Pero hoy en día pienso diferente. Es como, así es más natural, porque la universidad o las escuelas son como lugares que son donde estás solamente con la gente de, no sé, la misma experiencia de vida, etc. Pero es un gran beneficio cuando puedes intercambiarte con estas personas. Bueno, no quería hablar de eso.
seguimos con el próximo punto. El 10º punto es que Alemania necesita mucha mano de obra. Sí, en las noticias a menudo puedes escuchar que faltan, no sé, 300,000 enfermeros, un número grande de médicos, técnicos, obreros, informáticos, ingenieros o gente especializada que le llaman Fachpersonal, que es personal especializado para distintas labores en toda Alemania. Y entonces, por un lado es un poco complicado todo el trámite administrativo aquí en Alemania, pero al otro lado también no es imposible y cualquier persona que desea venir para acá, aprender su idioma y su cultura es bienvenido. Sí, exactamente. Los Fachkräfte son como mencionaste, enfermeros, médicos, técnicos, obreros, informáticos. Se puede, como creo que generalizarlo un poquito, que son las áreas de enfermedad, de la salud, y donde necesitas matemática, informática, esas cosas. Bueno, ¿me permites un punto adicional? Bueno, hemos dicho que hablamos solamente de 10 puntos, pero yo tengo el sentimiento que falta un punto. ¿Cuáles? Cuéntanos. Bueno, mi punto adicional sería como en Alemania, la gran ventaja de vivir en Alemania es que puedes andar en bicicleta casi en cualquier lugar. Y eso es cada vez más común porque aquí, especialmente durante el periodo de COVID, han construido muchísimos carriles de bicicletas. Cada vez hay más tipos de bicicletas, no solamente las bicis normales, pero bicis para cargar cosas de mucho peso o niños, exactamente. Eso es muy interesante este desarrollo. Sí, claro, si algún día vienen a Alemania, aunque sea de vacaciones o desean explorar, pueden hacerlo con facilidad en la bicicleta. Además de que es sano, la verdad es que es súper divertido y puedes experimentar de otra manera las ciudades. Claro, eso es un buen punto. Entonces, concluimos. Bueno, hacemos una conclusión muy, muy breve porque creo que hemos hablado más de lo que anticipamos. Bueno, estos 10 razones, como mencionado al principio, son muy subjetivos. Y cada persona tiene sus propias razones o particulares para venir y vivir en Alemania. Y nos gustaría saber cuáles son tus razones para vivir en Alemania. Nos puedes escribir en elsuenoaleman@gmail.com para contarnos tus razones. Compártenos tus motivos y te gustaría que profundizáramos en algún otro tema. Si tienes alguna expectativa, compártela con nosotros, que quizá podemos hablarte de ello y esa información le sirva a alguien más. Quisiera agregar que la cultura alemana es muy interesante y experimentarlo te enriquece como persona, ya que aprendes cosas nuevas, aprendes una nueva manera de ver el mundo, aprendes cosas diferentes a tu cultura y al mismo tiempo aprecias mucho tu cultura, tus orígenes y tu raíz. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que te haya gustado este episodio del Sueño Alemán. Sería un honor si nos recomiendas con tus amigos, tus colegas o con personas a las que crees que esta información les puede servir. Como dijo Robert, puedes contactarnos en elsuenoaleman@gmail.com para preguntas o sugerencias sobre temas que te interesan. En 2 semanas te esperamos con un nuevo capítulo de El Sueño Alemán, donde hablamos de cómo prepararte para tu sueño y cuáles son los aspectos más importantes antes de embarcarte en esta aventura. Gracias entonces por tu curiosidad, por tu paciencia y por escucharnos. Deseamos 2 semanas increíbles. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.